Etimologías 2, el lenguaje de las ciencias. Y hoy vamos a trabajar con lo que es etimologías en las ciencias naturales, lo que es biología y química, de las cuales vamos a comenzar con lo que va a ser el aspecto de la química. En el caso de la lengua del lenguaje de las ciencias, tenemos que la química como una palabra que proviene de los vocablos griegos, como va a ser quemia o chimia eh, o quimia, que serían las pronunciaciones del vocablo en griego y lo que sería la correspondencia en el castellano español. Sin embargo, la palabra química, aquí tenemos un poco de complejidad en lo que se refiere a su raíz, porque respectivamente realmente química sí proviene de lo que va a ser chimia o quimia, pero va a tener una evolución, o no una evolución, sino más bien un aspecto muy complejo al momento de pensar en la palabra química. ¿Por qué? Porque esta palabra que tenemos aquí pues va a pasar en diferentes etapas de su evolución, o más bien no de la evolución sino de los conagos que hablábamos de una sesión muy anterior a esta, de los conagos que prácticamente, por ejemplo, en el árabe tenemos una palabra correspondiente, tenemos una en el persa y sucede en todas las lenguas, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas la palabra chimia o quimia tiene ciertas razones, ¿no? Y entonces podemos entender que al pasar el árabe al persa y el egipcio, vamos a tener chemi, kimi y keme, que van a ser, digamos, las correspondencias de los conagos de la palabra química. Entonces es importante entenderlo, porque al final de cuentas vamos a tener ciertas palabras que no precisamente vamos a encontrar un origen específico, sino vamos a ver cómo ha sucedido su evolución constantemente a lo largo de lo que va a ser su conceptualización. Y es así como química nos referimos a el momento en el griego donde encontramos al término quemia, que significa transformación. Eso es lo que va a significar al final de cuentas química, con una transformación de ciertos elementos o fenómenos que se producen al conjugar ciertos cuestiones como líquidos, polvos, no sé. Es algo así como lo que lo podríamos definir como química, ¿no? Es esa conformación de elementos o sustancias en un lugar. Y de estos aspectos vamos a encontrarnos en lo siguiente. Vamos a hacer unos ejercicios correspondientes a este tipo de elementos químicos. Nos vamos a ir al link que tenemos aquí, donde vamos a encontrar una tabla periódica como lo que tenemos en este aspecto, ¿sí? De ahí obtuve, digamos, que esta información de este link. Se van a ir a ese link, van a encontrar una tabla periódica. Es una tabla periódica muy interesante, porque tenemos los elementos químicos, pero viene especificado de dónde proviene la palabra o el nombre del elemento químico, su origen, como por ejemplo aquí tenemos hidro, que es el elemento, y nos dice que viene o proviene del griego, ¿sí? La palabra como tal, o el nombre real, es hidro, significa agua. Entonces, y así sucesivamente nos podemos ir con respecto a los demás elementos, y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, acá con cromo, que también proviene del griego y lo que significa es color. Pero además de eso, pues vienen especificados los símbolos de cada un elemento en negritas, como aquí es el ejemplo de H para hidro, y para cromo la mayúscula y la minúscula. Entonces, pero de igual forma, pues todos los elementos vienen con su origen, de dónde proviene o cómo es, por qué se les da ese nombre, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Por eso sí es importante que vayan al link, que además va a estar especificado dentro de su hoja de
de actividades, el link para que lo puedan utilizar y vayan directamente a esa página de internet para que puedan realizar el ejercicio. Y el ejercicio corresponde en lo siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, ya habíamos marcado, les voy a borrar un poco para que volvamos a ir detallando lo que les voy a ir explicando. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a ese link, les había comentado, visualizar la tabla periódica con todos los elementos químicos y realizar una tablita como la que tengo aquí, que está que el complemento de esta tablita está en su página 170, perdón. Y de ahí vamos a obtener, por ejemplo, hidro, ¿sí? Vamos a anotar el elemento que va a ser en este caso hidro, que ya en español pues es hidrógeno. Y en el origen del nombre pues vamos a anotar, por ejemplo, entonces vamos a anotarle el origen al nombre. Entonces aquí vamos a poner que es del griego, ¿sí? Antiguo, hidro, que significa agua. Eso es lo que vamos a hacer para el caso de hidro. Y por otro lado vamos a encontrarnos, por ejemplo, con vanadis, que en este caso vanadis lo obtuve de acá, que es del vanadio. Entonces vamos a anotar, vamos a colocar en nuestra primera columna vanadis, y el nombre en español pues es vanadio. Y en el caso del vanadio, si nos damos cuenta, aquí nos dice que es del nórdico, o sea, su origen es nórdico, no es ni griego ni latino, sino es del nórdico. Entonces, aquí por ejemplo dice, lo nombraron vanadio o vanadium, de latín científico, en honor a vanadis, que es lo que tenemos acá, si se dan cuenta, vanadis. Y ahí lo tenemos. Y vanadis dice que viene del nórdico por la diosa de la belleza en la mitología escandinava, que en la mitología escandinava pues es prácticamente de la cultura nórdica. Entonces es aquí donde vamos a colocarlo. Y así sucesivamente van a ir ustedes investigando los elementos dentro de la tabla periódica. Entonces para que ustedes lo vayan trabajando. Después, por ejemplo, tenemos a titán, que el nombre dentro de la tabla periódica es titanio, y que viene de acá, y que pues prácticamente su nombre fue dado por el químico alemán Martin Hertrich, que fue colocado por el nombre del titán de la mitología griega, y aquí lo encontramos, ¿no? Por eso, sin embargo, titanio proviene, en este caso, del latín, pero su origen tiene parte dentro de la mitología griega. Y eso sería en cuanto a lo que van a realizar dentro de sus actividades para el día de hoy en esta sesión. Es ingresar al link que tenemos aquí arriba y recuperar como mínimo 5 ejemplos de los elementos químicos para poder realizar nuestro cuadro. Entonces ustedes van a hacer en su libreta un cuadro donde van a elegir los 5 elementos que ustedes. Entonces ustedes van a elegir 5 elementos de su tabla periódica. Yo lo único que les pido es que sean variados, que no sean todos completamente del griego y que no todos sean completamente del latín, sino que sean como los ejemplos que les acabo de dar. Por ejemplo, yo elegí del griego, del latín y del nórdico. Hay algunos otros elementos que vienen o tienen otras raíces muy distintas, el griego y el latín, que casi la mayoría lo van a visualizar en la tabla periódica, tienen casi la mayoría un origen griego y uno latino, pero sí hay algunos elementos que no precisamente provienen del griego y del latín. Entonces esos son los que yo sugiero que los definan también, bueno, que los retomen para que
lo realicen. Entonces, les estoy pidiendo 5, por lo menos 3, que tengan origen griego o latino, y que 2 sean distintos al origen griego o latino. ¿Para qué? Para que tengamos una poca de variedad. Nos vemos, hasta pronto.